Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y dijimos que teníamos ahora un subtítulo y ahora estamos añadiendo la venida del Señor. La semana pasada estábamos hablando de los últimos tiempos. Quiero leerles dos porciones de la Escritura para corroborar lo que hemos mencionado con respecto a la enseñanza escatológica del Señor Jesucristo. Hemos dicho que la escatología del Señor Jesucristo comienza en Mateo 24 y 25, pero continúa con todo el libro de Apocalipsis. Es un solo discurso prácticamente escatológico desde Mateo 24, 25 y todo el libro de Apocalipsis. Escuche cómo comienza y cómo termina el libro de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto es Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y luego termina, el libro de Apocalipsis termina con Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esta última parte añadida por el apóstol Juan, que estaba escribiendo el Apocalipsis. Cuando usted lee capítulo 1, versículo 7, capítulo 22, versículo 20, usted entonces sabe que Apocalipsis tiene un tema central. Y este tema central es la segunda venida de Cristo, la venida del Señor. Así que bueno, la semana pasada hemos dicho claramente que el mensaje escatológico del Señor Jesucristo está totalmente dirigido a la iglesia. Así que iglesia, este es un mensaje para ti. Iglesia, toda la profecía bíblica, porque esa ha sido parte de nuestro tema central, toda la profecía bíblica de los últimos tiempos tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos los creyentes en toda parte de este mundo que tiene a Cristo en su corazón, que ha mantenido la fe viva del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene la fe viva del Cordero de Dios, que tiene la fe viva del que fue muerto en la cruz del Calvario, pero que resucitó con poder al tercer día. Esta es la clave para poder entender los últimos tiempos. Por eso es que he leído esta noticia. Miren, he dado estas dos noticias. La primera, la noticia de España, que ya los jóvenes de menos de 14 años ya pueden salir a la calle, ya pueden salir a los parques. Y después, lo que en el gobierno de los hombres se ha estado procurando por tanto tiempo. Los que conocen la palabra del Señor saben que definitivamente una señal de los últimos tiempos tiene que ver con un gobierno mundial y tiene que ver con economía directamente. Lo que hemos tenido hoy, mire, la oración que tuvo Pastor Ignacio Roque hoy, pastor de área y pastor de una de las zonas acá de la congregación, fue verdaderamente tremenda, muy inspiradora, hablando acerca de cómo el Señor está guardando a sus hijos, cómo el Señor está guardando a su pueblo. Pero también el clamor que hemos tenido hoy para echar fuera todo temor, para echar fuera toda ansiedad, toda depresión, toda angustia y en especial ese espíritu de suicidio que atormenta a personas que no tienen fe y que no tienen esperanza, que no saben para dónde van, que no saben qué ocurriría con ellos al cerrar sus ojos aquí en este mundo. Por eso es significativo el mensaje del Señor con respecto a los últimos tiempos, de que Él está listo para venir y que su venida tiene que ver con los suyos, tiene que ver con su iglesia. Así que con estos dos versos entendemos dos cosas muy importantes. La primera es que la venida del Señor es una realidad. Y la segunda verdad que aprendemos a leer estos dos versículos es que la venida del Señor es pronto. Hemos hecho pues la declaración de que la profecía bíblica tiene que ver con la iglesia, con los discípulos de Cristo.
En esta sección de este estudio y de esta palabra que estamos predicando, daremos algunas definiciones, y lo estoy diciendo muy claramente. Daremos algunas definiciones claves para el entendimiento del mensaje escatológico del Señor Jesucristo. Hablaremos de la gran tribulación, hablaremos del arrebatamiento, hablaremos del anticristo y de muchos eventos más en la profecía bíblica de los últimos tiempos. Pero como la iglesia es clave hoy, comenzaremos entonces con esto. El mensaje del Señor Jesucristo en Apocalipsis se centra muy claramente en el capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 2 y capítulo 3 son un mensaje a las iglesias. Vea cómo el Señor se presenta en el capítulo 1. Capítulo 1 es un capítulo de presentación, es un capítulo definitorio hacia dónde va este mensaje, para quién es este mensaje. Y luego en el capítulo 3 empieza a hablar directamente a su iglesia. Por eso es un mensaje a las iglesias preparatorio para todo lo que viene desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. No tengo tiempo para hablar de todas las secciones hoy, porque me quiero centrar en capítulo 2 y capítulo 3 solamente. Pero qué maravilloso es el Señor, porque cuando Él va a hablar acerca de las terribles cosas que sucederán en los últimos tiempos, como ya he mencionado, ahora vamos a hablar acerca de estas cuestiones tan centrales en el mensaje que el Señor Jesús tiene para nosotros, tales como el anticristo, tales como el arrebatamiento, tales como la gran tribulación, que son eventos centrales en todo el mensaje. Pero antes de que el Señor entre a ello, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 14, el Señor te abre el panorama, como aquí ahora hemos acomodado ya, todo el equipo ha acomodado muy correctamente nuestra escenografía para la predicación de la palabra. Allá hay una cortina y allá atrás están los instrumentos. Ustedes acaban de participar de la alabanza y la adoración, y ahí estaban, entonces usted podía verlos muy claramente. Es lo que hizo el Señor con el libro de Apocalipsis. Antes de entrar a los eventos de los últimos tiempos, el Señor abrió la cortina. Y entonces tú puedes entrar allá. Ve capítulo 4 y capítulo 5 y vas a ver la gloria de Dios, porque Dios te abre el cielo para que tú sepas cuál es el final de todas las cosas. ¿Qué dice capítulo 7 y capítulo 14? Aparte de hablar de una gran multitud del pueblo de Israel que se convertirá en los últimos tiempos al Señor, Él concluye diciendo: de todos los tribus, pueblos, lenguas y naciones que estaban delante del trono de Dios. Qué maravilloso es ese día que tú y yo estaremos delante del trono del Rey de Gloria para alabarle, para bendecir su nombre en su presencia. Eso es lo que el Señor quiere que tú tengas claramente en tu mente y en tu corazón. Por eso Él te da estos capítulos que he mencionado. Pero bueno, vamos al capítulo 2 y capítulo 3. Ahí hay un mensaje muy específico a 7 iglesias. Estas fueron iglesias reales que existieron y que afrontaron de manera literal lo que se menciona en cada una de ellas. Estas iglesias estuvieron ubicadas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Aunque se ha discutido mucho acerca de un plan profético para la iglesia de todos los tiempos, en realidad se pueden ver 3 tipos de iglesias en los 7 mensajes a cada una de las iglesias. Y si el Señor nos lo permite, más adelante podemos presentar ese plan, que algunos alcanzan a ver algún plan profético en cada una de estas iglesias, hablando como de 7 tiempos, 7 situaciones, 7 conflictos que la iglesia tiene que enfrentar a través de los tiempos, desde la ascensión de Cristo hasta
el final de todos los tiempos. Pero déjeme presentarle esta mañana que en las 7 iglesias se pueden ver prácticamente 3 tipos de iglesia de los últimos tiempos en relación con la venida del Señor. La primera entonces es el tipo de iglesia, la iglesia muerta o la iglesia de Sardis. Dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Queridos hermanos y amigos, qué terrible es que Dios mismo te diga que estás muerto. La iglesia de Sardis es el tipo de iglesia que es meramente una fachada. Parece una iglesia, pero no tiene nada de ella. Este tipo de iglesia se puede ver desde 2 puntos de vista. Primero, una iglesia en particular, una denominación muerta. Así es como se puede ver, una iglesia en particular. Y yo sé que a lo mejor tantas personas empiezan a especular: pues debe de ser la iglesia fulana de tal, debe de ser la iglesia sutana, debe de ser la denominación fulana, deben de ser estos, deben de ser aquellos. Así se puede ver, como una iglesia en particular y como una denominación muerta, como una secta que se ha diseminado, una secta que ha estado allá para tratar de ganar la atención de los hombres, para apartar la verdad el oído de la verdad y apartarlos del camino del Señor. Y desgraciadamente hay tantísimo de eso. Hay muchísimo con respecto a una iglesia muerta, una iglesia que es una fachada, una iglesia que es una farsa, una iglesia que está envuelta en la mundanalidad total, en la mundanalidad excesiva, donde todo lo que tiene que ver con el temor de Dios, donde todo lo que tiene que ver con caminar con el Señor, donde todo absolutamente solamente es una fachada externa, pero por dentro hay una pudrición total. La segunda manera en que se puede ver es los incrédulos dentro de una iglesia que arrastran a los demás hacia la perdición. Lo primero entonces es una iglesia particular, es todo un grupo, ¿verdad? Toda una denominación. Pero la segunda es los incrédulos dentro de una iglesia que arrastran a los demás a la perdición. Mire, esta declaración me hace pensar en algo que usted y yo conocemos bíblicamente como el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi
granero. Así de que los incrédulos, los mundanos, los perversos, los que están dentro de las congregaciones, que de repente levantan las manos, llevan Biblia, entonan cantos, pero no tienen una vida espiritual, están muertos completamente. Ni siquiera llegan a traer un poco de alivio a la conciencia, sino solamente son enviados de Satanás, son enviados del diablo, que están allá para producir tropiezo, que están allá para producir maldad. Es una cizaña dentro de la misma iglesia. Sardis se presenta como una iglesia muerta. Esto habla de la falta de vida espiritual, y esa falta de vida espiritual puede cegar el entendimiento, y aun cuando viven con cristianos genuinos, no pueden ver la bondad del Señor. Están cegados con lo carnal y con lo mundano. ¿No estamos ahora en casa? ¿No estamos ahora en esa iglesia original que el Señor diseñó en los hogares? ¿No fue la primera iglesia prácticamente de Asia Menor la casa de Lidia, y allá estaba la gente congregada para conocer de la gracia de Dios? Pero seguramente, como ha ocurrido tantas veces en el grupo familiar, entramos a la casa y parece que todos son cristianos, pero hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón y que tiene una actitud de rechazo, tiene una actitud de maldad. A mí me ha tocado muchas veces llegar para visitar un grupo familiar y estamos allá predicando el evangelio, la palabra. Fíjese qué cosa, rogando que la gente se salve, porque así lo dijo el Señor. En el ministerio de reconciliación dice, como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliaos con Dios. Eso dice la palabra. Pero mientras estamos orando, mientras estamos leyendo la palabra, va aquel y prende la televisión, o le sube al radio, o hace alguna cuestión para estorbar la verdad. Esto es algo terrible. La iglesia pues tiene que enfrentar, la verdadera iglesia tiene que enfrentar este tipo de retos para vivir su fe y para vivir su comunión con el Señor. Pero estamos acá hablando de Sardis. Estamos hablando de Sardis, un tipo de iglesia muerta. Esto quiere decir, al final de los tiempos, esto va a ser más evidente. Al final de los tiempos, esto va a ser algo más claro. Se va a poder definir claramente una iglesia muerta, una iglesia que está completamente sumida en la tiniebla y en la mundanalidad, pero también por el otro lado, alguien que quiere caminar con el Señor. Así que entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, el Señor cuando venga el Señor, ellos se van a dar cuenta. Pero lo que pasa es que se quedarán, se perderán. Noten que en el mensaje del Señor a la iglesia de Sardis, definitivamente, y yo quiero que leamos un poquito de esta declaración ahí, para la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué significa esto? Todos los creyentes cristianos saben que el arrebatamiento del Señor está marcado como: vendré como ladrón en la noche. Y todos sabemos que efectivamente el ladrón viene de una manera intempestiva, viene de una manera oculta, nunca avisa cuándo va a venir el ladrón, y cuando menos sabemos, pues ya nos bailaron, como decimos. Esta iglesia muerta de Sardis tiene este problema. Al estar definitivamente muerta y no tener ningún sentido espiritual,
eso significa definitivamente que la venida del Señor le tomará por sorpresa y entonces se quedarán, se perderán. Noten que para esta iglesia, porque usted puede leerlo después todo el pasaje, no hay ninguna promesa de protección contra el momento de prueba, dándonos a entender que la revelación de los que son de Cristo y los que no le pertenecen en su segunda venida estarán completamente desprovistos de esa palabra del Señor. Fíjese que yo tengo este sentir. Yo tengo este sentir. A los cristianos, a los hijos de Dios, la venida del Señor no les va a tomar por sorpresa. Voy a repetirlo. A los cristianos, a los hijos de Dios, no a esa iglesia muerta, no a esa iglesia que no tiene nada que ver con el Señor, que parece iglesia pero no lo es. No, los verdaderos cristianos, su corazón va a arder. Casi no nos va a caber el corazón en el pecho cuando el momento de la segunda venida de Cristo esté en su punto. Vamos a arder en el espíritu. Pero aquellos definitivamente, esta palabra nos da dándonos a entender que la revelación de los que son de Cristo y los que no le pertenecen en su segunda venida se van a definir. Los tomará como ladrón en la noche, o sea, se quedarán en el arrebatamiento. Y aunque yo voy a definir estos asuntos como ya lo mencioné, ya algunos empiezan a entender. Esta congregación cree en el arrebatamiento, y el arrebatamiento tiene estas dos situaciones. Uno será tomado y el otro será llevado. Pero bueno, estamos en el mensaje a las 7 iglesias y encontramos en las 7 iglesias estas 3 definiciones. El segundo tipo de iglesia que menciona este pasaje de la Escritura es la iglesia tibia. La iglesia tibia, la iglesia de Tiatira. Tiatira prácticamente está representando a un tipo de iglesia tibia. Apocalipsis capítulo 2 versículos 18 y 19. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero ¿cómo podemos definir tibio? Es algo que no está muerto. Esto es lo que esto significa tibio en el sentido espiritual. Esto es algo que no está muerto, pero que no es verdaderamente fiel. Creyentes vivos en Cristo, pero que no viven según su voluntad. Así que esto es una iglesia decadente, permisiva y consentidora, hasta llegar a ser como la Odisea. La Odisea es el último tipo de iglesia que se menciona en el capítulo 3. Y yo sé que la mayoría de estudiosos bíblicos, teólogos, prácticamente están mirando y examinando a la iglesia mundial, y la iglesia mundial prácticamente se ajusta a el estándar que marca la Odisea al final del capítulo 3 del Apocalipsis. Así de que entonces, ¿cómo comienza? Comienza como Tiatira. Fíjese cómo dice aquí la palabra. Dice: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Algo que parece como que está tratando de moverse, como que está tratando de sacudirse el sopor que está
teniendo efectos sobre ella, pero todavía no está, pero está tibia. Realmente este segundo tipo de iglesia es el que se puede ver a través de todo este mensaje. Ahora, cuando usted ve en el capítulo 2 de Apocalipsis y ve usted este tipo de iglesia, la iglesia de Tiatira, hay algunos detalles aquí muy interesantes. Dice aquí, a partir del versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cómo podemos ver aquí el asunto? Entonces hay una clave, y la clave es Jezabel. Hermanos, la trágica enseñanza de este versículo es que falsos maestros en la iglesia estaban corrompiendo el evangelio y causando que muchos verdaderos creyentes fieles se descarríen, se desvíen de la verdad. Jezabel era esa reina perversa en primer libro de Reyes capítulo 16 y segundo libro de Reyes capítulo 9. Estamos fresquecitos, ¿no es cierto? Acabamos de pasar por ahí en nuestra lectura bíblica. Yo espero que usted ya haya pasado por ahí y tiene muy fresca la enseñanza con respecto a Jezabel. Jezabel, en realidad, queridos hermanos, era una mujer impía, era una mujer de otro pueblo. Ella no tenía su ascendencia dentro del pueblo de Israel, y casualmente es del reino del norte de Israel. El rey Acab se casó entonces con una mujer de otro pueblo que no era del pueblo de Israel, y permitió que Jezabel trajera sus dioses, trajera su religión, trajera sus prácticas. Pero además ella se levanta como una mujer perversa que persigue a los profetas del Señor, que procura establecer una religión dentro de la religión de Israel. Quiere decir, una perversión del evangelio. Ahora, esta iglesia tibia es una iglesia muy contemporánea. Esta iglesia es una iglesia muy contemporánea. De repente hoy, pues miren, hay tanta información. Hoy la información corre muy fácilmente y se puede ver iglesias totalmente paganas, iglesias con situaciones complicadas que ya no saben. Yo estaba una vez en los Estados Unidos, casualmente estaba ministrando a un grupo, y esto ocurrió, yo lo viví completamente, ¿ok? Y no voy a decir la denominación para no tener este juicio contra esta denominación, porque no es toda la denominación. Pero estábamos allá alabando al Señor, estábamos orando, estábamos cantando al Señor las alabanzas, declarando la gloria del Señor Jesucristo, cuando estábamos en una iglesia hispana que tenía su local rentado para una iglesia americana. Y esta iglesia americana estaba ahí, y de repente, mientras orábamos y adorábamos al Señor, yo escuché y la música que tenían en su culto era la canción de los Beatles, Mi Dulce Señor. Esto fue real, esto lo viví yo, y me quedé pasmado de oír Mi Dulce Señor de los Beatles. ¿Cuántas personas fueron engañadas con esta canción de los Beatles que dice Mi Dulce Señor, y no tomaron conciencia que al final de la canción Mi Dulce Señor no se refiere al Señor Jesucristo, no se refiere al Señor Jehová de los ejércitos? Esta canción, al final, solo al final de esta canción de los Beatles dice Krishna, Krishna, mi dulce Señor Krishna. Ahí está la declaración.
es una canción que fue hecha para un dios hindú. Y esta canción se estaba cantando en un culto cristiano, en una iglesia cristiana. Y otros más haciendo cosas extrañas, engañando a la gente con respecto a prosperidad, con respecto a una vida completa de riqueza, de posesiones, desviando la verdad del evangelio y no hablando de la pureza del evangelio. El evangelio de Jesucristo comienza con arrepentimiento, comienza con humillarse delante de la presencia del Señor. Mire, toda la historia tiene que ver usted y yo y nuestra relación con el Señor Jesucristo. Si todos los eventos proféticos de los últimos tiempos tienen que ver con la iglesia, entonces todos los eventos tienen que ver con que nosotros nos mantengamos en el camino del Señor completamente y sanamente. Falta tiempo para hablar de todas estas cosas. Pero ¿cómo se puede pervertir el evangelio de una manera tan fácil? ¿Cómo se puede pervertir la alabanza y la adoración? ¿Cómo se puede pervertir el mensaje donde no voy a predicar arrepentimiento para que fulano no se enoje, para que sutano no se vaya de la iglesia? ¿Cómo no voy a hablar acerca de diezmos y de ofrendas para que nadie se ofenda, para que nadie vea? No, ¿cómo no voy a hablar acerca de la sangre de Cristo para que nadie se ofenda y para que aquellos que se han levantado contra este mensaje glorioso, que solo la sangre de Cristo puede redimirnos del pecado y de la maldad? Tenemos que tener mucho cuidado, porque Tiatira es una iglesia tibia, es una iglesia que no habla de las cosas correctas, que no habla abiertamente de lo que Dios quiere acerca de su evangelio, para que la gente venga al conocimiento de la verdad y venga al conocimiento de la gracia. Sí, yo creo que sí tenemos que ser muy específicos para decir: hay una iglesia tibia, hay una iglesia mundana, hay una iglesia que se ha desviado, hay una iglesia que se ha olvidado de las sagradas escrituras, que no ha entrado correctamente a la palabra del Señor. Amigos, tenemos que leer la palabra. Si yo estoy diciendo que en Primero de Reyes 16 y Segundo de Reyes 9 nos enseña qué estaba pasando, esto nos enseña cómo se estaba esta mujer Jezabel dedicada a socavar la obra del Señor y a corromper al pueblo del Señor con idolatría. Yo debo de hacer una declaración esta mañana. La salvación misma no es una protección contra la falsa doctrina. Cuando decimos que es una iglesia tibia, significa que sí son creyentes verdaderos, pero que no están con una pasión y no están con una definición en su alma. Es iglesia tibia. Todos saben qué dice la palabra del Señor con respecto a una iglesia tibia. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero quiere decir, ya tenían el principio de salvación en su corazón. Por eso hago esta declaración: la salvación misma no es una protección contra la falsa doctrina. Solo el estudio y dedicación a la palabra del Señor nos dará ese entendimiento y madurez para rechazar toda mentira diabólica. Para rechazar toda mentira diabólica. Es tan importante que la iglesia hoy entre al estudio de la palabra, entre a la consagración en su relación con el Señor, profundice en la oración hoy más que nunca, profundice en la oración, profundice en la lectura de la palabra. Mi oración, se los dije la semana pasada, mi oración es: Señor, danos revelación, dale revelación a tu pueblo, que tu pueblo pueda entender en medio de esta pandemia, en medio de este ejercicio único que nunca habíamos tenido, y esto es un alto mundial, y que la gente esté en sus casas por causa de esta pandemia. Eso es único. Pero yo lo he dicho claramente, dejando a un lado cualquier teoría de conspiración mundial, dejándolo a un lado. Esto definitivamente nos dice que algo como un control mundial puede llegar a ser una realidad, y que no está muy lejos de que pueda ser, a través de una enfermedad, a través de una cuestión económica, no sé, a través de
una cuestión política, o como la noticia que yo les estaba leyendo del 2011 hoy, que estamos clamando, perdón, me arrepiento de esto, están clamando por un gobierno mundial con un líder mundial que pueda poner orden en medio de toda esta cuestión. ¿Cómo es que la iglesia va a poder escapar de ello? Solamente metiéndose a la palabra de Dios, solamente sometiendo su alma y su corazón, doblando su rodilla delante del Padre Celestial. Únase a mi oración: Señor, danos revelación. Señor, danos revelación y entendimiento de tu palabra. Otra cosa que yo he estado orando todas estas mañanas es: Señor, yo quiero aprender a orar. Y usted dirá: oh Dios mío, el pastor Jacobo no sabe orar. No, yo quiero orar mejor. Yo quiero orar mejor. Yo no quiero orar como yo quiero. Esta ha sido mi oración. Señor, yo quiero orar como Abraham, yo quiero orar como David, yo quiero orar como Jeremías, yo quiero orar como Isaías, yo quiero orar como Daniel. Señor, por favor, que yo no tenga una vana palabrería, sino que mi espíritu y mi alma realmente puedan ser guiados por tu Espíritu Santo a tener una oración, Señor, que llegue al trono de tu gracia, una oración, Señor, que traiga respuesta, una oración, Señor, verdaderamente que una mi corazón y mi espíritu contigo. Eso es lo que quiero, Señor. Por eso dame revelación, cómo orar mejor, dame entendimiento en tu palabra. Mire, yo no estoy pensando: Señor, dame esto para que el anticristo no me vaya a engañar. No, yo estoy queriendo comunión con Dios. Venga lo que venga, hoy, mañana, pasado, yo no sé cuándo. Lo que yo quiero es tener buena comunión hoy. Si esto tarda 100 años antes de que tú vengas, o 300 años antes de que tú vengas, yo quiero morir, yo quiero vivir y morir con una buena comunión, con una entrega total, con una espiritualidad real y auténtica. Fuera toda tibieza en el corazón, fuera toda tibieza en la iglesia. Que finalmente haya una iglesia con pasión y con entrega delante del Señor. Aleluya. Mire cómo dice la palabra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Si usted lo nota, entonces, el blanco de Satanás, el blanco del anticristo, el blanco del falso profeta es los escogidos. Él sabe que nosotros vivimos en la luz. Él sabe que esta luz de Cristo alumbrará nuestro entendimiento y permaneceremos en el camino de Dios. Tercera iglesia. Así que tenemos la iglesia muerta, tenemos la iglesia tibia, pero también aquí tenemos la iglesia fiel. La iglesia fiel, la iglesia Filadelfia. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia Filadelfia era una joya de iglesia. Por lo tanto, tiene las promesas del Señor para su iglesia fiel. Aleluya. Dice aquí en el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo dice a los vencedores de Filadelfia que debido a su perseverancia, Él los guardará de la hora de la prueba. Esto es lo que dice la palabra.
Cristo le dice a los vencedores de Filadelfia que debido a su perseverancia Él los guardará de la hora de la prueba. La palabra guardará es muy importante aquí. Es la palabra tareo. La palabra tareo significa protección dentro de una esfera de peligro. Guardar de peligro o daño. Prevenir que escapen. Todo esto significa la palabra tareo. El primer significado es protección dentro de una esfera de peligro. Guardar de peligro o daño. Prevenir que escapen. Involucra líneas militares de protección. Qué cosa tan tremenda. La palabra que menciona aquí Apocalipsis capítulo 3 definitivamente está llevándonos a este entendimiento. Ahora el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta declaración se refiere a la segunda venida de Cristo. Puesto que fue escrito después de su primera venida, entonces la referencia es: he aquí, yo vengo pronto a la segunda venida. Aquí hay luz entonces. Vamos a pasar la tribulación, pero siendo fieles a Jesús y no negando su nombre, seremos guardados. Mire qué cosa tan tremenda. Lo que Cristo le dice a los vencedores: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir, vamos a tener la cobertura, vamos a ser guardados directamente por el Señor. El Señor va a guardar a los suyos. Una iglesia muerta ni siquiera se va a dar cuenta de la venida del Señor. Una iglesia tibia que puede llegar a perder su comunión con el Señor, que puede llegar a perder la razón de su existencia al estar transigiendo con el mundo, al estar coqueteando con el mundo, a estar con comezón de doctrinas extrañas, de doctrinas raras, de doctrinas que están permeadas por lo mundano, que están permeadas por los deseos de la carne. O una iglesia fiel como la iglesia Filadelfia. Como he dicho, Filadelfia es la única iglesia que no es reprendida por el Señor, que está ahí luchando, que está ahí batallando, que está ahí tratando de salir adelante para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Hay una cuestión que está mencionada para la iglesia de Filadelfia, y esto está en Mateo capítulo 24 versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Qué cosa tan tremenda. Quiere decir, hermanos y amigos, que definitivamente va a haber una situación tremenda, una situación de peligro, una situación de conflicto, una situación donde la gente está siendo día con día presionada en todas las cosas, presionada por el mundo, presionada por el pecado, presionada por todos y cada una de las situaciones que vamos viviendo. Pero a pesar de que haya conflicto, a pesar de que haya situaciones complicadas, a pesar de eso, el Señor traerá bendición y el Señor traerá restauración y vida para toda su amada iglesia. Y no solamente eso, pero además la palabra del Señor dice claramente que los días van a ser acortados.
que los días, a pesar de todo conflicto, para los creyentes van a ser acortados. Y bueno, ya tenemos un buen rato, no sé usted, pero yo ya tengo un buen ratito sintiendo cómo los días van pasando más rápido, cómo van pasando más rápido, van pasando más rápido, van pasando más rápido. Hermanos y amigos, ciertamente en los meses por venir, la situación económica, política, social va a estar más complicada. De por sí ya estaba muy complicada para nuestro país. En muchas situaciones ya estaba muy complicada. Pero eso no es la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de sufrimiento, de dolor y de aflicción para el mundo entero, en donde una entidad espiritual demoníaca llamada Anticristo va a tocar prácticamente todos los rincones de este mundo. Y yo le debo decir que prácticamente el mundo entero sufrirá esta maldad, pero los santos serán guardados para la gloria del Señor. Pero los santos recibirán la salvación del Señor. Y mientras que para el mundo aquellos días se harán tremendamente largos y dolorosos, para la iglesia, como dice la palabra del Señor, escribe al ángel, estoy en el versículo 7 y 8, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Iglesia, hoy somos llamados a ser la iglesia Filadelfia. Hoy somos llamados a ser la iglesia fiel. Hoy somos llamados a ser la iglesia que se mantiene en el camino. Una iglesia que se mantiene luchando, rechazando el pecado, rechazando la mundanalidad. Ponga ahí usted ahora mismo en su casa, ponga atención, no se distraiga. Este es el gran reto que tenemos en nuestra casa: poder orar, levantarse a orar, leer la palabra del Señor, sacar toda violencia, sacar todo pleito, sacar toda ira, sacar todo. Mire, cuando yo estaba aquí en mi cuarentena voluntaria y por 14 días estuve guardadito allá, yo llegué a una conclusión y se lo dije al pastor Juan Jacob, que estaba ahí conmigo. Hijo, aquí nosotros solamente podemos llegar a una conclusión: la maldad no está afuera, la maldad está adentro. La maldad no está afuera. No es que si salimos a la calle, no es que si vamos al mercado, no es que si vamos al banco, no es que si vamos aquí, si vamos allá, entonces el pecado nos va a tomar. No, el pecado está en el corazón. Y es el llamado que el Señor nos hace a ser la iglesia de Filadelfia, la iglesia que vive en los últimos tiempos, consagrada y entregada a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más oramos con toda humildad delante de ti, Señor. Señor, danos revelación. Danos entendimiento de tu palabra. Clamamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que tu palabra venga a nuestro corazón. Que tu palabra venga a nuestra vida, Señor. Danos tu palabra santa, Señor. Pido que reveles tu palabra, Señor. Úsame para exponer tu palabra a tus hijos, para exponer tu palabra, Señor, a las naciones. Y que los hombres sean llamados al arrepentimiento, Dios. Que los hombres sean llamados a la comunión contigo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy
Despierta, Señor. Aquellos que están tibios, Padre, tráelos al fuego de tu presencia. Aquellos, oh Dios, que algún día recibieron el evangelio, recibieron la palabra, Padre, y se olvidaron del Señor, vuélvelos al camino en este día. Vuélvelos al camino, Señor. Con tu mano de poder y con tu mano de gracia, vuélvenos. Vuélvelos. Vuélvelos, Señor. Restaura a los que han caído, Señor. Restaura, Señor. Hoy estoy orando que el corazón de aquellos que tienen la semilla, una semilla pequeñita en su alma, en su corazón arda hoy, Señor, y hoy caigan de rodillas delante de ti en arrepentimiento ante toda tibieza, Señor, ante toda transigencia con el mundo, ante toda mundanalidad que ha habido, Señor, en el alma y en el corazón de la gente, Señor. Hoy vuelvan a ti. Hoy vuelvan a ti, Señor. Hoy vuelvan a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Pero también quiero hablar a los que aún no han entregado su vida a Jesús, a los que aún no conocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador. No importa que sepas Biblia, no importa que naciste en un hogar cristiano, no importa que digas soy de cuna cristiana. Amigo, si no tienes a Cristo en tu corazón, no eres de Él. Por eso en este momento yo quiero llamarte al arrepentimiento, y para que entregues tu vida a Jesús y comiences una vida entregado de fidelidad al Señor. Sí, hay que batallar por la fe. Sí, hay que rechazar al mundo. Sí, hay que vivir como cristiano. Entrégate al Señor. Ven al camino de Cristo. Y si hay alguno, entonces yo quiero guiarle para que entregue su vida a Cristo Jesús. Y lo podemos hacer a través de una sencilla oración de fe. Por favor, ahí donde estás, haz esta oración de fe y entrégate al Señor. Repite esta oración después de mí. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Hoy no quiero ocultar nada, Señor. Perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón. Dígalo con toda su fe. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas. Cambia mi vida, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.